Shabbat Shalom, amada Mishpahá. Shabbat Shalom a todas las personas alrededor de la tierra. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Estamos en otra transmisión desde Yeshivat Shuvu Español directamente aquí desde Miami, y tenemos un tema muy especial que tocar el día de hoy antes de entrar en Shabbat, en Erev Shabbat. Son las 4:11 aquí en Miami. Así es que queremos trabajar en las perlas de la Torá, la Parashá Pinhas. Y vamos a tener un invitado muy especial que usted ha visto muchas veces y que a cada rato me está preguntando por él. Y es el Rosh Eliyahu Haim de Colombia. Va a compartir con nosotros esta parashá tan interesante y tan importante. Pero deme un momentito para, por favor, compartir esto ahora mismo con diferentes personas alrededor de la tierra y que puedan ser partícipe también de esta parashá y puedan recibir la bendición de lo que el pastor Eliyahu va a compartir con nosotros en esta tarde que nos estamos acercando ahora mismo a Erev Shabbat. Permítame un momentito, por favor, y ya vamos a empezar. Así es que ya estamos listos. Baruch Hashem. Ahora quiero invitar a mi amado hermano. Adelante, Eliyahu. Estamos ahí ya en vivo. Adelante. Bueno, shalom a todos, bendiciones, mi hermano Pastor Oscar, bendiciones Bendiciones, a todos los hermano. que estamos presentes hoy en este Erev Shabbat, antes del Shabbat. Qué bueno poder compartir la palabra y estudiar en este tiempo, amén. Amén, Bueno, amén. vamos, sin más ni más, vamos a hablar de la parashá de esta semana, la parashá Pinhas, que en Uh-huh. muchas Biblias aparece como Finetz, pero realmente no es un nombre ni parecido, de pronto porque toman la primera letra como una F, pero es una P, entonces queda Pinhas. Vamos a tomar la porción en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 25, versos 10, dice: Y entonces Adonai habló a Moshe y le dijo: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, que yo establezco mi pacto de shalom, un brit shalom con él. Será para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio, perpetuo por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Verso 14 dice: Y el hombre muerto junto a la Madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Ismeón, y el nombre de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Y Adonai habló a Moshe y le dijo: Atacad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros, engañándoos con sus malas mañas y haciéndoos adorar a Baal Peor, en el caso de Cosbi, hijo de la familia madianita, que fue muerta con una lanza cuando yo les envié la plaga por haber adorado a Baal Peor de Barim Hashem. Bueno, vamos a comenzar. Es una parashá que me gusta mucho por el sentido profético, contundente que tiene esta porción. Recordemos que esta parashá viene después de la parashá Balak, donde vimos que Balak, un rey, significa destructor, sabía que no podía destruir al pueblo de Israel con armas y que la única forma de destruirlo era con asuntos espirituales, con armas espirituales, y contrató a un profeta llamado Bilam, que significa uno que no es del pueblo. Y ese hombre sabía que la única forma, como digo yo, era darle tentaciones al pueblo de Israel. Pero mientras hubo la gran plaga, porque el pueblo de Israel estaba muriendo por causa del pecado con Baal Peor. Mire, en la enseñanza que yo di en la Tefilá, este rey Baal Peor era un dios personal, pagano, y que se complacía de todas las excreciones de las personas. La gente defecaba en la boca del rey, de ese dios. También le ofrendaba las secreciones como la saliva, las lágrimas, la cera de los oídos y todas esas secreciones que hablan de lo que él recibía o que la gente le daba a este Dios personal que tenía cada persona en su casa. Y si miramos bien, habla de los sentidos, habla de los sentidos. Por eso miramos que la Torá habla de que el pueblo de Israel pecó porque se encegueció en su alma y en su mente y se fue a adorar a un Dios que no era el eterno.
Pero cuenta la historia que estamos leyendo hoy, que se levantó el nieto del Cohen Aarón, ¿cierto? Y mientras todos lloraban y todos se quejaban, él pudo ver más allá. Él no se quejó, él no estaba llorando, sino que pudo percibir lo que sucedía y él no fue parte de lo que estaba sucediendo, él fue parte de la solución. Y pienso que aquí comenzamos a entender la labor que tenemos nosotros en un momento determinado de crisis. A veces, en lugar de estar en el Rúa para entender lo que el Eterno quiere en un tiempo de crisis y nos apegamos al lamento, a la tristeza, al desánimo, dejamos de percibir lo que el Eterno quiere. Yo pienso que todo lo que el Eterno envía es con un propósito. Y miremos bien que dice la Torá, que un hombre israelita llamado Sinri, de la tribu de Ismeón, había despertado el furor del Eterno sobre el pueblo por tomar una mujer madianita a los ojos del pueblo. Y veremos que la versión dice que ese día, dice la porción, y llegaron a ser los muertos en la plaga 24,000. 24,000. La palabra plaga, allí donde dice Vayohu Ameitim Megabefa. La palabra Megabefa significa aquí plaga. Magefa significa plaga, significa pestilencia, significa derrota, significa y está relacionada con la palabra negaf, que también se refiere a la persona a hacer tropezar, a hacer derrotar o hacer caer. O también se refiere a infringir una enfermedad o vencer. Cuando miramos estas dos palabras, comenzamos a entender que el pueblo de Israel fue vencido, ¿cierto? En su interior, en su alma. Por eso es que cuando una persona va a competir en un juego, en un deporte, y se da cuenta que el que está liderando la competencia es más fuerte que él, y él dice, no, pero ¿para qué compito si ya perdí? Esa persona ya perdió. El pueblo de Israel todavía no había entrado a la tierra y se ha dejado vencer por este espíritu de Baal Peor, que yo al día de hoy lo tomo como un espíritu maligno o satánico, por decirlo así, que quiere influenciar la mente del pueblo de Israel. Pero podemos escuchar, quiero decir algo interesante. ¿Qué fue lo que ocasionó que el pueblo de Israel, que los hijos de Israel se dejaran vencer en ese momento por el espíritu de Baal Peor? La palabra Negaf, que es Nun, Gimel, Feit, Sofi, al permutarla significa cambiarla de lugar, me da la gematría de la palabra Gefem. Gefem significa viña, uva, gozo, alegría. ¿Qué fue lo que comenzó a calar en el pueblo de Israel su caída? Ellos perdieron el gozo, la alegría, porque no habían se identificado con el rey de Israel. Cuando una persona pierde la alegría, el gozo por las pruebas, las circunstancias y se aleja del Eterno, comienza a darle cabida al peor, que lo va a seducir para que caiga en niveles bajos de engaño al punto de volver a pecar peor de lo que había pecado antes. Como explicaba ahorita, el enemigo sabe. Yo miro que antes yo miro este programa Nat Geo de los animalitos y antes en un tiempo atrás el león se escondía bajo los chamizos secos del pasto para atacar a la que estaba descuidada. Hoy en día vemos que en Nat Geo ya han presentado que el león ya no se esconde. El león se pone en la cima de la ribera y comienza a mirar cuál es la que cojea o cuál es la más débil. Y él cuando la identifica, se lanza contra ella. Hoy Hasatán no se esconde bajo estrategias. Hasatán está de frente y sabe que utiliza medios, así como estamos utilizando estos medios de internet, el Facebook, el WhatsApp para comunicar Torah, también utiliza medios para distraer a la gente y quitarles el gozo. Cuando perdemos el gozo de saber que tenemos un propósito en la Torah y el Eterno y su reino, comenzamos a dar cabida a Hasatán y él va a seducirnos con cosas que nos van a llamar la atención. Miremos que Baal significa amo, dueño, peor significa fertilidad, deseos, promiscuidad. Era el dueño de los deseos, dueño de la fertilidad, dueño de la impureza. Y por eso él pudo penetrar el corazón del pueblo de Israel porque ha perdido su gozo, ha perdido la alegría. Mire, hay una palabra, la palabra ismejá, o la palabra sinjá, perdón,
que si usted la permuta, ¿cierto? Le da la palabra, la misma gematría, la palabra Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conocemos a Yeshua en nuestro corazón, debe haber un gran gozo, una gran alegría de saber que hemos alcanzado la puerta que nos lleva a la redención. Hay otra cosa más. La palabra peor, al permutarla, tiene las mismas letras de la palabra paró o faraón, que significa el amo de la esclavitud, el que somete y el que bloquea. Si miramos bien, aquí estaba otro rey que quería dominarlos. Y hoy en día, ese espíritu sigue cayendo no solo en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Israel, a través de las distracciones y tentaciones. Ahora, ¿por qué doy toda esta vuelta? Para poder engrandecer la labor de Pinjas. Pinjas apareció en el momento indicado, ¿cierto? Pinjas apareció en un tiempo donde todo el mundo no tiene esperanza porque se estaban muriendo las personas, 24,000 personas. Si usted mira bien, cuando comenzaron a morir, el Eterno le dijo a Moshe, llámame a todos los príncipes y cuélgalos por la cabeza. La pregunta es, ¿por qué el Eterno ordenó ahorcar a los príncipes? Lo que yo puedo entender es que todos los que tenemos conocimiento, lo que tenemos el privilegio de conocer a Yeshua y la Torá, tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros mismos, sino también con el reino. Y por causa de que ellos no lograron hacer su acción de convencer al pueblo, digo yo, de ejecutar la labor de un príncipe que era la de guiar al pueblo, se desviaron. Y pienso que eso pasa cuando el Eterno coloca una autoridad sobre alguien. Tenemos la responsabilidad de hacerlo lo humanamente y espiritualmente posible para que esa persona se convenza de que el Eterno es el único a quien se debe adorar y seguir. Y vemos que hay personas que se desvían. Bueno, hay personas que se desvían porque nunca quisieron o nunca fue el Eterno fue el rey de sus vidas. Pero miremos aquí que el Eterno quitó las cabezas de los príncipes y los ahorcó, porque pienso que en cierta forma el Eterno sabía cuál era la culpa. Y como vemos, Sinri era uno de los príncipes de la tribu de Ismeón. Y por causa de que se había perdido la visión del reino, se entró el pecado, la distracción de Baal peor. Aquí nos hace reflexionar que todo lo que estamos siguiendo a Yeshua, nuestro Mesías, tenemos la responsabilidad de ser unos príncipes hacia nuestra familia, hacia nosotros, hacia aquellos que no conocen. El testimonio que debemos dar como siervos del Altísimo para no perder la cabeza. Si perdemos la cabeza, se pierde el cuerpo. Y por eso el Eterno quiso hacer que el pueblo de Israel retomara su función. Ahora, dice la Torá que el Eterno ordenó que castigaran a los moadianitas porque por causa del consejo de Bilán rompió los valores de pureza de la familia israelí. Eso es un comentario de los sabios. Dice la Torá que por el consejo de Bilán, Balac fue a romper el sistema de valores y dañar la pureza de la familia israelí por medio de despertar la provocación de los malos instintos humanos que estaban presentes, de tal modo que el pueblo de Israel bajara al nivel de los demás pueblos. Y cuando bajara al nivel de los demás pueblos, dice que Balac podría derrotarlos militarmente. Mire qué interesante este comentario del Talmud. ¿Cuál era el objetivo de que las moabitas hicieran pecar al pueblo judío? Era bajarlos de nivel, a un nivel más asequible para poderlos golpear como los demás pueblos. Y esto nos da nuevamente la razón de que Israel no era un pueblo cualquiera. Por eso cada Shabbat cuando decimos Hamadil ben Kodesh lejol beyon lejosher be Israel la amin. Tú que haces distinción entre Israel y los demás pueblos. Israel era un pueblo elevado por la gloria y la presencia del Eterno. Y mientras Israel estuviera sostenido allí, nadie podía golpearlo. Y la única forma era a través de hacerlo bajar de nivel. Y pienso que a ti y a mí esto nos habla totalmente. ¿Qué es lo que va a hacer que Hasatán no pueda golpearnos? ¿Qué es lo que va a hacer que Hasatán no pueda derrotarnos físicamente? Mientras estamos en el nivel espiritual elevado. Porque él no puede tocarnos porque la presencia del Eterno está allí. Miremos bien que la palabra Moabín en hebreo significa moabitas. Y está relacionada con la palabra Maavim, que significa deseos y pasiones. Tiene la misma gematría. Y por eso el enemigo te va a enviar moabitas que te intenten sacar de la visión del reino. Y ahí ves, y todos
Yo siempre digo, yo digo que un día un pastor amigo me dijo, hermano, cuídese de las 3 Fs. Y dije, ¿las 3 F por qué? Dijo, fama, finanzas y faldas. Y era un hombre ya de edad. Dijo, ¿y qué quiere decir con esto, mi hermano? Dijo, porque si usted de pronto por su ego se le sube el ego y se cree más famoso que el Mesías, puede que peque. Pero si se arrepiente, el Eterno lo perdona y el pueblo también. Bueno, la otra F, finanzas. Usted también de pronto se obsesiona por el dinero y comienza a ir más allá con el dinero. Usted peca y puede que se arrepienta, el Eterno lo perdona y el pueblo también, porque son pasiones del hombre. Pero la última F, ¿cuál es? Faldas. Usted si llega y y comete adulterio, le falta a su esposa. Y bueno, después de que, porque se dejó llevar, puede que usted se arrepienta, el Eterno lo perdona, pero el pueblo no. Cada vez que la persona que pecó con adulterio contra su esposa se sube a predicar, la gente va a decir, pero este le faltó a la esposa. Entonces va a estar estigmatizado siempre. Y yo creo que eso es lo que Hasatán sabe. Él quiere dañar el principio del Beit Shalom. Y por eso las distracciones, las pasiones quitan la presencia divina. El Talmud dice que cuando un hombre y una mujer se casan, la presencia divina está sobre ese hogar. Y al dejarnos distraer por las pasiones del mundo, las pasiones que hoy se presentan tan fáciles y tan sutiles, ¿no? Nos comienzan a alejar la presencia divina y comienza a meterse el enemigo de una otra forma. Mira, aquí en Colombia sacaron una estadística los medios periodísticos que el 85% de los divorcios en Colombia son culpa de las redes sociales, el Facebook y el Instagram. Y se cuenta que la gente comienza a tener amistades que no son kosher y comienzan a meterse por ese ladito. ¿Y qué pasa? Al punto de que destruyen los principios y valores de la familia. Y al meterse el enemigo suavemente, porque el enemigo nunca se va a presentar con cachos y con cola, sino de una forma de distracción, va a quitar lo que nos rodea, la presencia divina sobre nosotros. Por eso dice acá que estos demonios de Balab y de Bilán venían a destruir al pueblo de Israel. Y yo le digo Chedim, demonios, que significan oponentes. Hoy en día, estos demonios están en el mundo todavía. Balab es el espíritu del complejo de inferioridad, la duda de los temores, que yo le llamo el comunismo, ¿cierto? El socialismo. Y está el espíritu de Bilán, el orgullo, la avaricia y la inmoralidad, que yo le llamo el Islam. No tienen, usted puede mirar, el comunismo y el Islam no tienen ningún punto de acuerdo. Tan solo el enemigo es Israel. Y como vemos, el consejo de Bilán fue el que permitió que el pueblo de Israel cayera. Y si no hubiera sido por la acción de Pinja, que fue valerosa, que fue atrevida, entonces yo pienso que hubieran muerto muchos más. A mí me preguntaron, ahora 24,000, o sea, como sabe que soy un hombre de números, ¿qué significa ahora la gematría de 24,000? Me dijeron, porque a la gente le gustan los números. Y realmente no hay una gematría para ese número. Pero si usted toma el valor en hebreo, puede encontrar una clave. La palabra Arba Be'esrin Aleph. Así se dice en hebreo 24,000. Arba Be'esrin Aleph. Se dice 24,000. Al sumar las letras de esta frase, me da un valor de 1015. Y 1015 es la gematría del texto de la Torá, Deuteronomio capítulo 14, verso 3, que dice, Lo tojal kal toeva. No comerás nada impuro. Y diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver la muerte de los 24,000 con no comer nada impuro? Yo creo que todo, si lo tomamos el concepto espiritual. El libro de Baikra, capítulo 11, especifica animales puros y animales impuros. Y al final del capítulo, si usted lee al final de este capítulo 11, el Eterno dice, santos seréis porque yo soy santo. O sea que cuando hablamos de comer, tiene que ver con la santidad y la pureza nuestra hacia el Eterno. Nos permite reflexionar que una persona cuando entra al conocimiento de la Torá, y empieza a vivirla, debe lograr diferenciar entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada. Acuérdense en el capítulo 9 de Hechos, Geburot, cuando
Pedro recibió la visión del lienzo y el Eterno le dijo, Mati, come. Y él dijo, Señor, yo no he comido nunca nada impuro en mi vida. Pero era la visión de ir a los gentiles. O sea, Kefa sabía su labor como judío. Ahora, dirán, bueno, pero uno ora y... No, cuando entramos a la Torá, comenzamos a diferenciar entre lo que es bueno y es malo. Mire, el rabino Nachman de Breslo, él en un libro que se llama Anatomía del Alma explica que la persona que desea elevarse a una vida espiritual debe restringirse de comidas no kosher, porque eso aplaca el alma y además enferma el cuerpo, que le impide la elevación del alma. El rabino Nachman explica que una persona cuando se enferma es como un impío. Y dice, ¿por qué? Digamos una persona se enferma y cae en cama y ahí no se puede mover porque está bajo droga. Dice que esa persona no puede orar y no puede comunicarse ni estudiar Torah porque está bajo las influencias de la enfermedad y la droga. Entonces, como no ora, no estudia Torah, es como un impío que no ora ni estudia Torah. Por eso el enfermar el cuerpo nos aleja la presencia divina del Creador, ¿cierto? Ahora, el comer también tiene que ver con el proceder, con lo que andamos, con lo que ingerimos. Por eso el Eterno le dijo al profeta, ¿qué ves? Un rollo, come del rollo. Habla de lo que usted mete a su alma. Y podemos decir que estos 24,000 que murieron fue porque ellos decidieron, no pudieron percibir entre lo que el Eterno quería y lo que ellos querían. Yo a veces creo que nosotros debemos decidir entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Nosotros queremos muchas cosas, pero tenemos un deber. El día que usted recibió a Yeshua en su corazón y aceptó la Torah, usted recibió derechos, derecho a ser salvo, derecho a ser redimido, derecho a ser sano, derecho a ser próspero. Pero también recibió obligaciones, obligaciones que el Eterno demanda para que podamos ser su pueblo. Y más que una ley de imposición, es una ley de retribución por todo lo bueno que Hashem ha hecho con nosotros. Entonces miremos que aquí comenzamos a entender que el pueblo que se murió allí, esos 24,000 personas, fue porque ellos en su alma, en su corazón, comenzaron de quitar la restricción de sus almas y ya se estaban cayendo. Nadie se cae en un hueco inmediatamente. La gente va deslizándose, como dice en Hebreos capítulo 2, que se fueron deslizando paso a paso. Ya sus almas habían sido contaminadas y por eso cuando llegó la tentación se deslizaron. Cuando una persona está convencida de servir al Eterno y tiene claro que Él es el Rey y que la Torá es el estilo de vida, es la constitución espiritual, es su comida. Por eso su vida va a andar en pro de lo que está comiendo, en pro de su alimento espiritual, en pro de elevar su alma. Pero cuando una persona descuida su vida espiritual y deja de comer espiritualmente, deja de interiorizar las palabras de la Torá, comienza a desear cosas que no agradan al Eterno. Por ejemplo, yo soy consciente, no sé, cuando uno comienza a estudiar Torá, uno ya no celebra fiestas que el mundo celebra, ¿sí? Porque hay unas fiestas establecidas por el Eterno y ya están establecidas. Y puede que le digan a uno que es fanático, lo que quiera, lo que pasa es que esas fiestas no agradan al Eterno. Por ejemplo, es muy personal mi concepto. Aquí en Colombia, en los meses de junio se celebra el Día del Padre y en mayo el Día de la Madre. Muchos dirán, no, pero yo tengo concepto que esas fiestas fueron contaminadas porque es de Maya y de Juno, que son dos dioses griegos que están consagrados para ese mes. El Día del Padre y la Madre para mí son todos los días. Cada vez que yo, bueno, no tengo papá, pero mamá sí tengo, la posibilidad de bendecirla, amarla. Yo puedo diferenciar entre lo que me edifica y lo que no me edifica. No sé si mi hermano tiene alguna pregunta o sigo de lleno. Quiero hacer un comentario, mi amado hermano. Un comentario. Listo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Le escucho? Usted ha dicho algo muy, muy interesante y muy clave, que el pueblo debe de mantenerse en santidad. Una cosa muy interesante que nosotros vemos en la parashá anterior, en la parashá de Balak, es que el rey igualmente quería maldecir al pueblo y buscó a un profeta que tenía poderes, que tenía llamado, que tenía comunicación con el Eterno. Entonces vemos que este hombre, lejos de poder maldecir al pueblo de Israel, tuvo que declarar 3 bendiciones
mesiánica poderosísima, muy linda. Y una cosa que me llama la atención que usted acaba de decir es que nosotros debemos, porque así lo dice la Torá, debemos de comer lo que es primeramente del reino espiritual y después las cosas físicas, porque el Eterno nos dio a nosotros instrucciones cómo debemos comer. ¿Por qué? Porque no podemos tomar nosotros, y vamos a hablar de lo que es la palabra, no podemos tomar un vaso de agua lleno y echarle todos los días una gota de veneno y tomarla y pensar que nosotros vamos a estar sanos. Si la Torá es sanidad a nuestros huesos, como dice el rey David, nosotros no debemos mezclarla con absolutamente nada más. La instrucción es precisa, es concisa. Usted dijo que no es de imposición, sino de retribución. Claro que sí, definitivamente. Tenemos que darnos cuenta que hay una fuerza oscura trabajando en contra del pueblo de Israel y todos aquellos que ya somos injertados a través de la sangre del Cordero. Vemos que hay muchos tratando de hacer maldición, agüero en contra del pueblo, pero en Números 23 nos habla claramente que el Eterno dijo mismo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces solamente puede haber bendición. En esta situación que sucedió aquí, que usted nos está explicando, claramente tiene que ver con caer en idolatría, pero la idolatría está en nuestro corazón, como dice Ezequiel 14. Entonces, si nosotros no eliminamos todas esas cosas, habló de las 3F completamente para los hombres que están en ministerio, en llamado, en liderazgo, si nosotros no nos cuidamos, el enemigo va a atacar y va a traer destrucción a nuestras vidas, primeramente a los ministros, y segundo, va a venir detrás del rebaño. No se va a quedar solamente ahí. Entonces, como usted dijo, la Escritura nos está mostrando que fue sobre las cabezas los príncipes, porque conocen la Escritura, conocen Torá. Y más adelante podemos ver de que este tipo de personas están siendo usadas en todas partes en la historia. Falsos profetas, falsos mesías, personas que están tratando de traer adivinación por dinero, como dice Miqueas 3:11, que todo va a estar bien, que todo es excelente, que solamente podemos traer profecías de prosperidad. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso, porque el maestro nos habló de eso en Mateo 24. Entonces, en el libro de los Hechos vemos mucho espíritu de Pitón moviéndose por todos lados, Eliau. ¿Qué puede compartir sobre eso con todas las personas alrededor de la tierra? Sobre de que el enemigo no nos puede tocar a nosotros si nos mantenemos dentro de los mandamientos. Por favor, comparta eso especialmente con los pastores, con los líderes, porque pensamos de que solamente declarando y diciendo algunas cosas, pues ya somos exentos de todo esto. Y la Torá nos está enseñando que hay que caminar en mandamientos. ¿Qué nos puede compartir de eso, Eliau? Amén, gracias, mi hermano. Miremos que la Torá habla de que los mandamientos eran como un cerco, un límite para que el pueblo no se saliera. Haga de cuenta que hay un pastor que tiene ovejitas. Él tiene su vara y su callado y los perros están alrededor, pero cuando él las tiene en un establo, él tiene unos cercos para que la oveja no salte, se salga de allí y el lobo las atrape. La palabra cerco o muralla, en murallas en hebreo, es la palabra gedorot. Gedorot tiene la gematría de 613, que habla de los mandamientos, wow. ¿Cierto? Ahora, 613, si usted lo permuta, le da el valor 316, que es la misma gematría, valor numérico de la palabra sulam, escalera. Cada mandamiento que nosotros guardamos no lo hacemos para hacernos más santos, lo hacemos para purificar nuestras almas, porque a la medida que vamos guardando misbot, son límites. Un día una psicóloga hebrea decía que si usted al niño no le enseña reglas o límites, él nunca va a poder guardar Torá, porque la Torá está llena de ellas, ¿cierto? Entonces, miremos que lo que vengo explicando, el espíritu de Bilam y el espíritu de Balaam, dominado por el espíritu de Baal-peor, va a tocar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Y tenemos que pedirle al Todopoderoso que nos permita discernir, estar despiertos. Acuérdense que cuando vino el Mesías, ahí la parábola bonita, la de las vírgenes,
Cuando llegó el Mesías, dice que ahí viene el novio a salir a recibirlo, dice que habían 10 vírgenes y todas se durmieron, todas. Pero 5 tenían aceite y 5 no. Esas 5 que tenían aceite era porque habían trabajado todo el tiempo para tener su depósito lleno de aceite. Las otras se volvieron perezosas y se acabó el aceite y por eso no pudieron ver al novio. Pienso que hoy en día Hashem nos está despertando como esas vírgenes. Hay que trabajar. Yo tengo un amigo ortodoxo que me decía, mira amigo Eliyao, Mahmir, me decía. Yo le decía, ¿qué es eso? Decía, restricción, restricción. Restrinjan su vida de todo aquello que lo aparta de la presencia divina. Si usted algo le hace daño, si algo lo descuida, digámoslo, mucho Facebook, mucha televisión, mucha distracción, hay que restringirlo, porque el enemigo se va a meter sutilmente por ahí para que usted deje de cumplir su labor espiritual. Si no, vamos a terminar muertos como estos 24,000. Vamos a perder la cabeza, como explicaba el hermano, el pastor Oscar. El enemigo viene a tocar las cabezas. ¿Sabe por qué? Porque si se pierde la cabeza, se pierde el cuerpo. Hasbe Shalom. Pero somos los encargados de despertar. Yo digo que cuando usted enseña, usted inspira, despierta las almas de los demás para que vean el fuego de las palabras en usted. Recuerde que el poder de la boca, el Da'at, del conocimiento, es el que va a usar el Eterno, el Mashiach, para destruir el malvado. Pero quiero seguir acá explicando algo. Adelante. En la frase que leímos, Arba Bezrin Ale 24,000, al sumar el valor de cada letra, me da el valor interno, que me relaciona con el texto de la palabra segunda de Crónicas 15:3, que dice, muchos días ha estado Israel sin el verdadero Elohim y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Otra versión dice, durante mucho tiempo Israel estuvo sin servir al Eterno, el verdadero, sin sacerdote quien enseñara la verdad y sin ley. Por eso el punto fundamental para no dejarnos atrapar por Baal Peor es que no descuidemos el cerco de la Torah. No descuidemos los principios de la Torah. Y soy claro y firme en eso, muy radical. ¿Sí? Yo le digo a la gente, yo con la Torah no negocio, porque con la Torah no es mía, la Torah tan solo es una riqueza que el Eterno nos dio para que la guardáramos y la invirtiéramos, como dice la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Así que si miramos bien, nosotros no podemos dejarnos de descuidarnos. Son tiempos donde el enemigo cambió la estrategia. Él ya no viene a arrastrarnos con cachos y con cola, perdóname la figura. Él es muy sutil. Es muy sutil. Si usted mira bien, la frase, las hijas de Moab, en hebreo, Banot Moab, hijas de Moab, tiene un valor gemátrico de 507. Y 507 es la gematría de la frase Abasar. Habasar, que significa la carne. Que significa, la palabra Abasar significa naturaleza pecaminosa. ¿Qué va a golpear Hasatán? Tu carne, tus pasiones, tus deseos. También me da el valor de la palabra Roshu, su cabeza, que son sus pensamientos, sus ojos, sus oídos, su boca, y la palabra Jacobak, el vientre, la ambición nuestra. Te pregunto, ¿cuál es tu ambición en seguir al Eterno? ¿Que otros sigan el camino de la luz o que tú seas famoso? Yo pienso que el día que la persona piense que anunciar la palabra para ser famoso, ese día perdió el rumbo del reino. Ese día perdimos el rumbo porque aquí nuestro trabajo es hacerlo famoso al Eterno. Y Él en su debido tiempo nos hará famosos a nosotros o nos dará la recompensa. Y aquí está comprobando que el espíritu de las moabitas era contrario a la voluntad divina, y es allí donde Hasatán utiliza la estrategia para darnos lo que nos gusta, darnos lo que nos gusta. Yo he tenido muchos casos en mi vida donde la gente le dice a uno que ore para que salga un negocio, para que le vaya bien, y el día que les llega la bendición, se descuidan, ya no tienen tiempo para Hashem. ¿Saben por qué en las pasiones, los deseos, la ambición nos atrae? Porque no estamos agradecidos ni contentos con el Eterno. Porque cuando estamos contentos con el Eterno, somos capaces de soportar y entender que todo lo que tenemos no es nuestro, sino de Él. Dice el rabino Nachman de Bresle que, digamos, si usted está sentado en su mesa, tomando el almuerzo o la comida, y al mismo instante está pensando qué va a comer mañana, usted es un rachá, un malvado. Porque no está agradecido con lo que Hashem
nos está dando en el día de hoy, ¿cierto? Por eso el rabino dice que cuando uno, ¿por qué oramos al comer? Decimos, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, boré miné me sonó, y oramos y damos gracias al Eterno. Porque cuando dice, si usted va a comer algo y no da gracias al que lo dio, usted es un ladrón, porque no está agradeciendo al que lo dio. Y dice que después de comer tenemos que dar gracias para no volvernos rashaim, volvernos malvados porque no nos saciamos. Cuando terminemos de comer debemos darle gracias al Eterno por permitir que quedamos satisfechos, y al quedar satisfechos quitamos y cortamos la raíz de ser una persona malvada. Ahora, miremos lo que dice acá. La palabra Banot Moab, las hijas de Moab, al tomar el valor interno, o sea, el valor de cada letra me da el valor 1563, que me relaciona con el Salmo 49:6, que me dice en sí cuáles son los deseos de nuestro vientre. Dice, los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan. Otra versión dice, ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes. ¿Por qué terminamos o por qué mucha gente termina dominada por Baal Peor? Porque desea riquezas. Su pasión es enriquecerse. Su pasión es buscar al Eterno para que le dé riquezas. Te pregunto, ¿cuál es tu mayor riqueza? Dice el Brit Hadasha, ¿dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde están sus riquezas? Obviamente debemos ser claros que necesitamos el dinero para poder cumplir con todas las cosas acá, muy bien. Pero tenemos una riqueza muy grande llamada, el primero, que tenemos un rey. Segundo, que tenemos la Torá. Y tercero, que tenemos la joya de la corona, que es Yeshua el Mesías. Si eso no te hace feliz, entonces tu interior se va a volver como un rasha. Nunca te vas a saciar. Por eso debemos estar agradecidos con todo lo que el Eterno nos da. Jeremías 9:23 dice, esto dice el Eterno, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de lo que aprendió a conocerme, de que yo soy el Eterno, el Rey que actúa con fidelidad, amor y justicia, porque eso me gusta, dice el Eterno. Te pregunto, ¿cuál es tu riqueza? Al peor va a venir a complacerte en lo que te gusta. Yo quiero ser claro aquí, como el hermano Oscar me dice que hable claro. Muchos de nosotros, o que estamos en ministerio, escondemos debilidades. Yo te digo, pide ayuda. Yo conozco siervos del Eterno que luchan con sus debilidades carnales, pero por miedo, por pena a tener que reconocer que fallan o que hay una debilidad en ellos, no buscan ayuda. Hay que buscar ayuda, porque al final podemos terminar dañando a muchas personas. Yo he tenido que recibir gente en mi congregación que viene golpeada porque su líder cayó en adulterio, porque su líder tenía inmoralidades, porque su líder, aunque predicaba muy bonito y enseñaba muy bonito, tenía cosas ocultas, tenía dos hogares, etc. Te pregunto, no estamos exentos a ser tentados. La Biblia dice en Santiago que dichoso el varón que soporta la tentación. Siempre vamos a ser tentados, pero dice ahí que el que soporta la tentación. Si usted mira bien, dice también Santiago, someteos pues Elohim, resistid a Satán y él huirá de vosotros. Por eso debemos andar con un corazón siempre humillado ante el Eterno. Que Hashem nos libre. Yo todos los días le digo personalmente, Eterno Padre, líbrame de los pecados aún de los que me son ocultos. Padre, guarda mi alma de fallar contra ti. Porque tenemos, a veces el orgullo nos impide entender que somos humanos y que tenemos debilidades. Pero el Eterno le dijo claramente que éramos débiles, que éramos como polvo. Pero nuestra fortaleza está en buscarlo a Él. Está en buscar su presencia. Está en buscarlo a Él. Mire que esa es la diferencia entre Pinchas y los demás. Los demás estaban llorando por lo que estaba sucediendo. Pinchas yo pienso que estaba orando. Pinchas estaba conectado, pidiendo al Eterno la revelación de qué hacer. Muchas veces llega un problema y en lugar de decirle, Padre, ir a la presencia del Eterno, decir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu voluntad? Me sujeto a ti. Comenzamos a llorar, a quejarnos, a señalar a todo mundo, a renegar. Y eso abre puerta ¿a quién? Para que Satán venga e invada nuestro corazón con tristeza, con dolor y nos lleve a pensar cosas que no son correctas. Si usted mira bien, en la tribu que hizo pecar al pueblo de Israel, dice que es la tribu de Simeón. Simeón viene de la palabra Ishma.
Ishma significa oír, significa estar, tener presente. Y también se usa esa palabra, la misma palabra que se usa para obedecer. Si usted mira bien, una persona que oye bien, actúa bien. Una persona, por ejemplo, usted puede ver los sordomudos. Los sordomudos, ellos no pueden hablar porque no pueden oír. Entonces, cuando usted y yo no damos nuestro oído para oír la palabra, como dice en el Brit Hadasha, la fe viene por el oír la palabra del Elohim, comenzamos a salirnos del concepto. Por eso hay que tantas líneas hoy de, como explicaba el rabino Shapira y otro explicaba de las famosas de doctrinas de las raíces hebreas, que comienzan a hacer su propia línea, desconociendo la sabiduría de los sabios, desconociendo nuestra tradición hebrea, desconociendo la línea que Yeshua siguió también como judío, y comienzan a inventarse sus propias líneas. Dejan de oír y comienzan a caminar un camino que Hashem no les ha mandado. Ahora que el oír tiene que ver con el oído, el equilibrio. La persona que tiene un problema de oído comienza a sufrir de vértigo, y comienza a balancearse de un lado para otro. Es como un ebrio buscando dónde beber más vino. La persona, por eso esta tribu dejó de oír la voluntad de Hashem. Ellos sabían que las madianitas no eran un pueblo kosher. Ellas sabían que las madianitas eran mujeres que no eran permitidas para ellos, a no ser que en la guerra las tomaran y fueran vírgenes. Pero estas lo llevaban a adorar a sus dioses para luego tener relaciones con ellos. O sea, eso se cae de su peso. Es como cuando, yo me acuerdo que un día estaba hablando con un cuñado mío que también es la cabeza de una congregación. Y tenía un problema con un joven que le decía que él amaba al prójimo. Y él decía, bueno, está bien. Pero entonces llegué yo en ese momento y él dijo, diga mi cuñado, ¿usted qué piensa? Dice que este hombre ama al prójimo, pero ¿en qué está? Y yo le digo, ¿usted qué piensa, hermano? ¿En qué está usted que ama al prójimo? Pero ¿qué hace amando a su vecina? Y él me dijo, es que yo amo a mi prójimo y ella es mi prójimo. Le dije, no señor, el prójimo es su esposa. Perdona que cuente así el tema, pero a veces confundimos la Torá y la queremos interpretar a nuestro gusto, ¿cierto? Y confundimos la Torá. Yo hablo escuetamente porque pienso que cuando usted va al médico, usted quiere que el médico le diga qué es lo que tiene, no que le diga ibuprofeno, le dé una pastillita, ¿no? Y por eso hay que hablar, ese fue el espíritu que se metió, por eso Pinjas se levantó ¿a qué? A corregir lo que Israel había dañado. ¿Iba a decir algo, mi hermano? Sí, me parece excelente esa explicación. Por alguna razón no salgo en pantalla, hermano. Pero bueno, dejémoslo así. Pero usted me escucha. ¿Usted me escucha? Yo le escucho perfecto. Excelente tema, amado. De algo muy interesante que debemos nosotros recordar, que usted lo dijo y lo dice la Escritura también. La Torá no es negociable. La Torá no son sugerencias. La Torá no es algo que usted viene a un buffet y usted toma lo que le conviene o le gusta y deja el resto de las cosas. Lo que Yeshua nos dice cuando Él habla, que Él es la palabra en el nuevo pacto, en el pacto renovado, no son sugerencias. Él habla con autoridad y la Escritura muestra quién es Él. Entonces, Él dice algo muy interesante en Juan 14:14, y usted también lo habló, sobre la retribución de la Torá por amor. Él hizo algo muy poderoso en nuestras vidas. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos comenzar de nuevo, todos. Y él dice en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esta es la definición de amor. Queremos amar, vamos a hacer lo que dice Yeshua, guardar sus mandamientos. En el 15 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Inclusive tenemos aquí en la segunda carta de Yohanan 2:6 que dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Valga la redundancia, como vosotros habéis oído desde el principio. No es nada nuevo. Entonces, cuando usted está hablando claro, y esa es la manera como debemos hablar, cuando estamos estudiando Torah, aquí tenemos que ser transparente y no hay maquillaje en la palabra. Aquí se habla como está escrita, como el Eterno la escribió y como Yeshua vino a hablar, con autoridad y como lo que dice aquí. Nosotros no estamos aquí tomando y dejando lo que nos conviene, porque sabemos de que si nosotros
maquillamos esta palabra, puede venir muerte sobre nosotros y que el Eterno nos guarde y nos bendiga. Entonces, mi amado hermano, Amén. así, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la persistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná de Yeshua. Entonces está por todas partes, hasta en el último libro de la Escritura nos muestra que debemos persistir por amor a Él, porque Él hizo algo muy, muy grandioso por nosotros. Adelante, mi hermano. Miremos que el Midrash comenta sobre el tema de esta parashá y explica que Sinri, que era la tribu de Simeón, dice que él, cuando venía con la mujer madianita, comenzó a provocar y a retar a Moshe. Y le decía, dice acá, y dijo Sinri a Moshe, hijo de Amram, ¿está permitida esta mujer o está prohibida? Y Moshe le dijo, está prohibida. Y entonces Sinri le dijo, ¿y aquella que tú tomaste también no era madianita? Se refería a Sifra, la esposa de Moshe. El Midrash agrega que inmediatamente se debilitaron las manos de Moshe y no respondió, sino que todos comenzaron a llorar. Si miramos bien, diremos que cuando ese espíritu de Baal Peor se mete en nuestras vidas, en la Kejilá, viene un espíritu que viene a retar la autoridad, viene a tratar de confundir, viene a tratar de buscar la forma de cómo pervertir la Torá. El espíritu de la bufonería que hace que las preguntas y las palabras sean triviales entre los que están en la congregación y entre los líderes. Hoy vemos que ese espíritu se levanta contra la congregación y quiere destruir con la Shon Hará, destruir, quiere dividir, porque es un espíritu que se alimenta de las pasiones de los demás. Si usted mira bien el nombre Sinri se suma en su gematría 257, pero significa música y canto. Hijo de Salú, que significa el hijo del estimado, el valioso, de la tribu de Ismeón, de los que oyen y los que obedecen. Mire que está hablando de música y canto, la alabanza, la adoración, la comunión con el Eterno. Si tu comunión con el Eterno tan solo va únicamente a el ratico que tú pasas cada Shabbat en la congregación, pero no tienes comunión con Él en un tiempo de cercanía, de adoración personal, creo que estamos perdiendo mucho tiempo y nos estamos descuidando, y Hasatán no está jugando. Él hace bien su labor. Yo digo a veces un poquito irónico que el mejor siervo, por decirlo así, entre comillas, que tiene el Eterno es Hasatán, porque él hace su labor de tentar y ponernos tropiezos, y lo hace bien, y él insiste y persiste, y una de las cualidades que tiene Hasatán es que es persistente en lo que está haciendo, y busca, y usted mira bien en las Kejilot, una de las personas que más golpea a Hasatán por el orgullo, la altivez, es a los de alabanza, a los que ministran. ¿Por qué? Porque se les sube el ego y se nos olvida que todos somos mayordomos de este gran reino. El único rey es el Eterno y el Mashiach, que es el que viene a gobernar sobre nosotros. Ahora, hay una forma de estudiar la Torá, se llama permutación. Usted toma la palabra Sinri, Sain, Yud, Men, Resh, Yud, Sinri, y le permuta las letras y me da las palabras Mazor, significa trampa o herida, Marrá, rebelarse o ser rebelde, Marrir, amargura, Remillá, significa flojera, pereza, falsedad y engaño. Si miramos bien, este Sinri, que era un hombre bonito, que significa como alabanza, como música para el Eterno, por causa de dejarse contaminar por Baal Peor, su corazón y su alma se convirtieron en lo contrario, y todo vino por la flojera espiritual. A veces somos flojos y somos mediocres en lo que hacemos. Yo digo, si la gente del mundo hace todo con excelencia para agradarse a ellos mismos, ¿cuánto más para el Creador? Entonces miremos que se unió con una mujer llamada Cosbi, que era madianita. Cosbi suma 39 en su gematría y Cosbi significa frustrada, que defrauda y que miente. Al permutar la palabra Cosbi me da la palabra butz, que significa despreciar, hacer burla.
Ahora, si miramos todos estos dos valores, estos dos significados, nos atamos los cabos sueltos y nos damos cuenta que cuando nosotros descuidamos los límites de la Torá, descuidamos los preceptos de la Torá, descuidamos nuestra vida espiritual, porque seamos conscientes, los que estamos en este caminar hace mucho tiempo, sabemos que hay cosas que no nos convienen, como dice Pablo, Shaul, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Nosotros debemos saber distinguir entre lo que es sí y lo que es no. Y a veces comenzamos a negociar con ese enemigo las cosas malas. Yo pienso que debemos ser radicales allí y porque nos comienza a seducir. Yo digo que la persona que peca no peca porque Hasatán lo tienta solamente, es porque le gusta. El pecado sabe a bueno. Usted mira bien en una barbacoa, en un asado, usted tiene la carne extendida sobre el asador y lo que más produce olor sabroso es el gordo de la carne, el gordito, la grasa. Y a la gente le gusta mucho ese gordito de la grasa de la carne. La Torah dice que hay que quitarla, ¿no? Y botarla, ¿cierto? O quemarla. Pero la gente sabe que le hace daño y es lo que más come, es lo que más le gusta. Y sabemos nosotros muchas veces que hay cosas que nos hacen daño en nuestro interior y más rápido lo hacemos. Miremos algo que quiero aclarar acá. Si usted toma el valor de la palabra Sinri 257 y de Cosbi 39, me da el valor 296, que es la gematría exacta de la palabra Aretz, la tierra. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto con lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Y yo creo que hay un mensaje encriptado. Todo. Recordemos que Bilán y Balaam eran enemigos de Israel y ellos querían no solamente que Israel no pasara por los campos de Moab, ellos no querían que Israel continuara, ellos querían destruir a Israel, ellos querían impedir que la promesa de Hashem se cumpliera sobre Israel. O sea, ellos no querían que Israel tomara la promesa, porque hay algo. Por eso cuando el pueblo de Israel se aparta en su corazón del Eterno, es como cometer adulterio espiritual. Cuando usted busca ayuda en otros lugares, en otras cosas que no sea la voluntad del Eterno en su Torah, es como si cometiera adulterio espiritual, es como si buscara otro esposo. Por eso si miramos bien, la palabra Haaretz, que significa tierra, tiene las mismas letras de la palabra Ratzá, que significa deleite, y de la palabra Ratzón, voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para el pueblo de Israel? Era que llegara a la tierra prometida. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para nosotros? Es que nosotros veamos los días del Mashiach. Los Yamin HaMashiach, los días del Mashiach, los días de la redención. Y el enemigo va a poner obstáculos en nuestro camino para impedir que alcancemos la voluntad final, que es redimir de nuestras almas. Hoy más que nunca ustedes dirán, no, pero yo voy al Shabbat, yo leo la Torá, yo oro en hebreo, sí, pero si no elevamos nuestras almas, acuérdense que en Isaías 11 dice que el Mashiach nos va a oler nuestras vidas si olemos a santidad o no. Y esto implica separarse. La palabra santidad, kedushá, de la palabra kadosh, significa apartado, separado. Yo tengo una definición de la palabra kadosh. En los diccionarios usted lo encuentra como apartado, separado. Yo digo ser de uso exclusivo para la voluntad del Eterno. Y eso implica nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, de uso exclusivo. Hasatán quiere distraernos, ¿sabe? Hasatán quiere colocarte. El Hasatán no solamente te pone trabas en el camino para hacerte caer, él quiere destruirte. Y por eso viene ese espíritu de distracción, para sacarte la identidad como pueblo de Israel. Muchas veces te dice que tú no sirves para nada, muchas veces te dice que te pone dudas de que Yeshua no es el Mesías, Hasbe Shalom, muchas veces te dice que son muchas reglas, que mucha halajá, que muchas cosas, muchas veces te dicen tantas cosas en tu mente y con tanta información que hay en internet, que intenta distraerte. Muchas veces usted puede ver que hay gente que hace lo malo, que hace cosas que no son kosher, y pareciera que le va bien, y usted se cuestiona, bueno, yo que me guardo, yo que me protejo, y aquella persona que hace lo que quiere, pareciera que le va bien. Entonces comienza a cuestionarse, y ese enemigo que quiere, Hasatán quiere confundirte en este camino. Hay una frase que escuché un día en una pared, la vi, y dice, solo los peces que siguen la corriente son los que están muertos. Si usted mira bien, tiene mucho que ver. Un pez vivo
Él nunca va a nadar conforme a la corriente. El pez vivo va a nadar en contra de la corriente y no se va a dejar llevar, tan solo que él nada para poder llegar a su sitio, pero los peces que se les arrastra la corriente son porque están muertos. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Aquellos que las pasiones del mundo, aquellos que las circunstancias del mundo, los deseos, los arrastran, están muertos espiritualmente. Hay muchos que se disfrazan como judíos. Se ponen una kipá, un talí, dicen Baruch atah Adonai, usted los ve con Sitzió, pero tiene una doble vida. Y tenemos hoy más que nunca tomar una decisión. O vas a comenzar a llorar o vas a tomar la decisión de ser libre. Vas a tomar la decisión de apartarte. Si usted mira el valor de Sinri, Cosbi en el valor interno de la suma de cada letra, me da 1276, que es la gematría de Jeremías 5:23, que dice: pero este pueblo tiene un corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Otra versión dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se desviaron y se fueron por su propio lado. Hashem quiere que nos volvamos a Él. Hashem quiere que le sirvamos a Él con todo el corazón. Hashem quiere que nosotros le conozcamos. Por eso hay que tomar una decisión. Por eso el día que uno se casa, uno dice: renuncio a todas las mujeres del mundo por amor a ti, le dice a la esposa. Pienso que el día que hicimos la decisión de decir que el Eterno es nuestro Padre y Yeshua el Mesías, renunciamos a todas las cosas que no eran de Él. A todas las cosas que no eran de Él. Alguien dijo por ahí que juguetear con las tentaciones del mundo nos lleva al adulterio espiritual. Dejemos de juguetear con lo que no es kosher. Dejemos de juguetear con lo que no le agrada al Eterno. Dejemos de juguetear con esto. No sé si el hermano Oscar me está escuchando. Hermano Oscar, ¿me escuchas? Me escucha, hermano, me escucha. No sé si me Me escucha. escucha, me escucha. Me escucha. Me escucha, hermano, me escucha. Sí, yo le escucho. Sí, ahora sí, estoy escuchándole todo. Ah, Algo muy interesante, amado, que acaba de tocar hace unos minutos atrás, el olor fragante, que en el libro de Isaías claramente cuando venga el Mesías nos va a oler. Y es algo tan lindo poder ver la sincronía de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos como Rav Shaul en 2 de Corintios habla en el 2:14, dice: mas gracias al Eterno, el cual nos llevó siempre en triunfo en Yeshua HaMashiach, y por medio de nosotros manifestó en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Elohim somos grato olor en Mashiach, en los que se salvan y ahora empieza a hacer la distinción a aquellos que se pierden, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Claramente vemos el mismo concepto de una ofrenda quemada como olor fragante, entregada solamente al Eterno, que esa ofrenda no se compartía ni con el Cohen ni con el ofrendante. Y eso, cuando usted da esa definición de alguien que es Kadosh, ser de uso exclusivo para el uso del Eterno, eso es algo muy lindo. Definitivamente estoy de acuerdo con todo eso, porque eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros estemos como esas ofrendas sin mancha, sin arruga, y sabemos que esto viene a través de la renovación de nuestra mente, como dice Shaul, estudiando la Torá para poder llegar a ese estatus que el Eterno quiere que nosotros estemos. Sí, hay muchas personas que deben de dejar de coquetear con el pecado. Están tirando la línea y están llegando lo más cerca a lo que es el coqueteo del pecado, y eso es muy peligroso, porque puede ser que el Eterno tire un lazo ahí y haga resbalar a esa persona, especialmente al varón. Entonces, apartémonos de todo eso. Estemos con plena convicción, como usted dijo, que cuando la persona del cual nosotros hicimos ese contrato de matrimonio, no solamente es un contrato, con una mujer, el contrato es primeramente con el Eterno. Entonces ese es un pacto que estamos haciendo con el Eterno, diciendo: yo estoy comprometido contigo primeramente para siempre, y gracias por darme esta ayuda idónea para siempre. Entonces tenemos que tener claro eso, tenemos que tener claro de que
somos varones apartados para el servicio exclusivo del Eterno, y hay cosas que nosotros no nos debemos poner a hacer, como ministrar a veces mujeres. Yo no ministro mis hermanas porque eso es el trabajo de otras mujeres. Entonces, tratemos con los varones directamente, no nos pongamos en posiciones que puede causar algo que luzca mal, porque también eso puede lucir mal y no podemos, no debemos como hombres del Eterno. Adelante, mi amado, continúe, por favor, que esto está muy interesante. La Amén. Permutación de los números, eso me ha dejado a mí sorprendido, y es algo tan contundente que el Eterno le ha dado este don a usted de trabajar en la gematría. Es algo increíble. Adelante, siga adelante. Amén. Miremos algo interesante. Dice que Israel, cuando cayó en el pecado de Baalpeor, llegó a Shittim. Shittim significa acacia, significa espino, significa entrega, lugar de limpieza, purgar y azotar. Si usted mira bien, las varas del templo eran de acacia y ellas se forraban con láminas de oro. La acacia es tipología de la emuná, de la fe, y la fe nos lleva a la santidad. Por eso, si queremos ser el templo del Rúa, necesitamos desarrollar la emuná. La palabra emuná, la he explicado muchas veces, significa creer, significa decir que es verdad, pero yo tengo una definición que encontré que significa esperar a pesar de. La palabra emuná significa estar firmes allí, porque el que prometió lo va a cumplir. Cuando estamos firmes, y como dice, la fe viene por el oír la palabra del Eterno, esa se va a ir desarrollando nosotros ese espíritu de santidad que nos va a llevar a apartarnos. No necesitamos un policía para que esté cuidándonos. El policía, por decirlo así, es el Rúa, que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. La Torah dice en Deuteronomio capítulo 30, 15, delante de ti pongo el bien o el mal, la bendición o la maldición. Escoge el bien para que vivas. Y sigo diciendo que la salvación de nuestras almas no depende del Eterno, no depende de Yeshua, depende de mi decisión a quién quiero servir. Y ahí está la clave de todo esto. Israel se distrajo y el Señor lo llevó allí a Chittim para purgarlos, para apartar de ellos lo que no servía, para quitar ese espíritu que lo llevaba como decía, a juguetear con las tentaciones. Lo que decía mi hermano, el pastor, el Eterno, ¿para qué nos da una esposa? Para que ella sea la idónea. Yo siempre he dicho que alguien me dijo que la Torah era machista, porque solamente los hombres leen la parashá en la mañana y son los que enseñan. Le dije, no, pero la mujer es un complemento. Sin ella no podríamos andar. Y en mi quejilá, mi esposa es la encargada de toda el área de las mujeres y de los niños. Es algo maravilloso porque lo hace muy bien. Ahora, y eso da estabilidad, ¿cierto? Yo tan solo le contesto a las mujeres cuando son temas de Torah en el Shaharí en la mañana. Pero ¿para qué nos da una esposa? Para complementarnos. Ahora, quiero decir algo aquí interesante de esto. Hay mucha información. Shittim, Shin, Tet, Yud, Men, Sofi, me da un valor de 359. Escuchen esto. Shittim, 359. Y si usted mira bien, tiene un uno más que la palabra Mashiach. Mashiach es 358. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo nos excedemos, nos salimos de los cercos de la Torá, jugueteamos con las tentaciones, comenzamos a salirnos de la voluntad del Creador, Hashem nos va a llevar a un chitín. Ahí no vamos a encontrar al Mashiach, nos va a llevar a un chitín, porque 359 es el mismo valor gemátrico de la palabra Shatán o Satán, que significa lo que llaman Satanás, opositor, oponente, adversario. El Eterno nos va a soltar, pero más que soltar es que nosotros nos alejamos de la mano del Eterno y nos va a probar, nos va a golpear para que recapacitemos. Satán no viene a matarte. Él viene a reafirmar tu fe a través de que tú vuelvas a creer en quién tienes que pedir ayuda. Satán es un instrumento del Eterno que lo colocó allí para golpearnos y hacernos despertar. Eso es como el ejemplo del boxeador que es campeón mundial o que va a pelear el campeonato mundial. Él tiene un sparring, así se dice, ¿cierto, mi hermano Oscar? Sparring, que es el que, ¿cierto? ¿Así se dice? Sí, sparring, sí, correcto, mi hermano.
Sparring. Dice, ese sparring, si usted mira bien, ese sparring es tan bueno como el que va a pelear el campeonato mundial. ¿Cuál es el objetivo del sparring? Golpear tan fuerte al que va a ser campeón para poder encontrar los puntos débiles. Hasatán es el sparring de Hashem, que nos va a golpear de tal forma que nos va a despertar para encontrar los puntos débiles. Entonces, por eso, cada vez que usted y yo nos salimos de los lineamientos, va a aparecer este Hasatán allí, que es un chitín, es una purga. Ese es el trabajo del Satán, purgarnos. Y he dicho todo esto para que entendamos algo. Necesitamos despertar el espíritu de Pinjas. Y ese espíritu nos corresponde a nosotros. Pinjas, que en una traducción que encontré sefardí significa boca de fuego o boca de serpiente, porque la palabra Nahash, aunque aquí parece con Samet, se relaciona con la palabra Nahash del Mashiach. Miremos que es la boca de fuego. Y la pregunta sería, cuando la Torah dice, Vayaré Pinjas ben Eliazar, y vio Pinjas, hijo de Eliazar, esta frase suma 785. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio Pinjas? Porque la palabra dice, Vayará Pinjas ben Eliazar, y vio Pinjas, hijo de Eliazar. ¿Qué fue lo que vio? Y lo especial es que empieza el mensaje profético. Pinjas nos está revelando a futuro el rúa del Mashiach. Los rabinos dicen que Pinjas es tipología de Elías. Pero miremos aquí que nosotros sabemos que es el espíritu del Mashiach. Recordemos que unas parashá atrás, el pueblo volvió a murmurar contra el Eterno y contra Moshe, y el Eterno le envió unas serpientes. Unos serafín, unas serpientes que mordían al pueblo judío, y le mandó a Moshe hacer una serpiente en un asta de bronce, y todo el que miraba a la serpiente, ¿cierto?, se sanaba. Y uno decía, no tiene lógica, ¿no? No, la lógica estaba en que el que miraba a la serpiente y confesaba su pecado se sanaba. Y el único que pudo lograr eso fue el Mashiach. El que mira la cruz y confiesa que realmente él murió por ti y por mí, se sanaba. Pero miremos que Pinjas aquí vino a dar el antídoto del veneno de la serpiente. Él vino él vio algo que lo hizo confesar. Él vio algo que lo hizo cambiar la actitud de llorar a actuar. ¿Qué es lo que te quita el llanto y te comienza a actuar? Es la esencia del Mashiach. Si usted mira bien la palabra Vayeré, es la letra Bab, Yud, Resh, Aleph, ¿cierto? Esta palabra viene de la palabra Reá, significa ver, observar, examinar, discernir. Y es la misma palabra que aparece en Bereshit, capítulo 18, verso 1, donde dice, Vayerá Elai Adonai. Y se le apareció el Eterno a Abraham. Lo especial es que dice que cuando Abraham estaba circuncidado al tercer día, a la hora del más calor, que era las 12 del día, Vayerá Elai Adonai, se apareció el Eterno a Abraham, se le reveló, se le mostró. O sea, y yo digo aquí, las mismas letras y la misma palabra. ¿Qué fue lo que vio Pinjas? Él pudo ver al Eterno. Porque Pinjas estaba en otro nivel. Pinjas no estaba quejándose. Pinjas no estaba deprimido. Pinjas no estaba amargado. Pinjas estaba conectado con el Eterno. Yo creo, para mí, yo soy un mesiánico empedernido. ¿Sí? ¿En qué sentido? Dice que aparecieron 3 ángeles. Y uno, dice que Abraham habló con el del medio. Dijo, Señor, no pases delante de tu siervo. Y habló con el del medio. Para mí era el Mashiach. ¿Sí? Para mí era Yeshua. ¿Quién se le apareció? Y lo dice Mateo. Yeshua dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Era el Mashiach. Pero obviamente, como dicen en la Kabbalah, el Ser Alpin, el Seir Alpin, el rostro pequeño del Eterno es el Mashiach, dice la Cábala. O sea que el rostro que vamos a ver del Eterno en ese mundo es el rostro del Mashiach. Y ahí se le apareció a Pinjas. ¿Qué quiso decir? Que cuando Pinjas pudo ver que su actitud de pararse y parar la mortandad tenía el respaldo del Eterno, no tuvo ningún temor, ni aún de que Moshe lo fuera a frenar, porque él estaba convencido. Y eso solo resulta con aquellas personas que no estamos jugueteando con esto. Esto va en serio. Yo digo, molestando a la gente de mi congregación, digo a los jóvenes, mi hermano, el reino del Eterno es como la mafia. Si usted se sale de esto, se muere. Y es verdad.
Nos morimos. Está buenísimo. Porque, Me gusta, me gusta. porque, porque estamos con Al Capone, al que pone la bendición, el que nos pone la vida, el que nos da todo, el eterno. Y realmente es el que está en esto, si no lo toma en serio, va a terminar jugueteando con la voluntad de Hashem. Miremos algo interesante. El Rúa del Mashiach se le apareció a Pinjas. Hoy a ti y a mí se nos ha aparecido el Mashiach. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Te vas a quedar callado dejando que el pecado entre a tu casa? ¿Te vas a quedar en silencio cuando ve que tus hijos se desordenan y tú no los entras al Shabbat? ¿Qué vas a hacer? Tú tienes que sacar el poder de la lanza, que es la palabra que está en ti, y comenzar a bendecirlos, comenzar a declarar sobre ellos, comenzar a desatar la palabra para que se despierte su alma. Pero tus hijos no van a ver nunca que esa palabra tenga efecto si no la ven primero en ti. Yo siempre digo que si tú no cambias, no pretenda que tus hijos cambien. El cambio es por nosotros. El cambio es por nosotros. Por eso, hoy más que nunca, proféticamente, Pinjas, para mí, es el espíritu del Mashiach. Estaba oculto allí, mientras Moshe lloraba, mientras el pueblo lloraba, Pinjas estaba ahí, y en un momento determinado se levantó Pinjas. Dice que vio, tomó su lanza, y entró a la tienda y atravesó a Madianita y a Sinri. Y ese es el espíritu del Mashiach. Viene a cortar la maldición generacional que estaba sobre ti. Y lo hizo a través de la cruz. Por eso mire que el himno nacional de Colombia dice, en lo último, escucha las palabras del que murió en la cruz, en el himno nacional de Colombia. Hay algo interesante acá. Yo creo que ya voy terminando. Pinjas Ben Eliazar suma 568. Y 568 es la gematría del texto de la Torá de Barín, Deuteronomio 5:18. ¿Qué dice Deuteronomio 5:18? No adulterarás. No cometerás adulterio. Interesante, ¿no? Porque la palabra adulterar no solamente acostarse con otra mujer que no es esposa. Adulterar significa es dañar o querer cambiar lo que está establecido. Querer cambiar los lineamientos, quitar los límites. Yo digo que yo tengo músicos en la congregación, me ha tocado que bajara mucho de quitarle la guitarra, quitarle la batería y siéntese. Si él no está comprometido con el reino, qué pena, se sienta. Me ha tocado muchas veces a la hora eterno coincidir porque los músicos ninguno me funciona. Es una decisión radical. Yo les digo a ellos, no lo haga por mí, hágalo porque usted está frente al Rey de Reyes. Por eso, adulterar es querer cambiar lo que Hashem ya estableció. Nosotros nos llamaron, fue a estudiar para entender la voluntad del Eterno, no acomodarla a nuestro acomodo, lo que nos gusta. A veces hablar del pecado a la gente le disgusta. A veces que le digan claro a la gente le cuesta. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ser radicales y firmes, porque si deseamos tener un Brit Shalom, un pacto de paz, es poder discernir. Hoy más que nunca hay que pedirle al Eterno que nos dé un espíritu de discernimiento, de poder ver, discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso en Isaías dice, hay en los últimos tiempos de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy vemos que hay muchas personas que comenzaron bien y hoy son mercenarios de la fe. Hoy viven por plata, hoy viven por dinero, hoy enseñan por fama. Y se les olvida que esto perece. Estamos esperando al Mashiach para el reino venidero. Obviamente necesitamos las cosas del dinero para pagar cuentas. Pero nuestra fama no va condicionada por el dinero. Me acuerdo que un día una persona puso una gran cantidad de dinero frente a mí para que los casara. Y yo le pregunté, ¿y esta joven qué? ¿Quién es? Porque no tenía cara de ser la esposa. No, es mi novia, era un hombre ya viejo. Y dije, yo voy a orar. Era una gran cantidad de dinero, eran varios ceros. Y el Señor mostró que esa muchacha no era la esposa, no era la novia, era la otra. Cuando vino el hombre le dije, mira, aquí está su dinero, qué pena. Yo no puedo casarlo, porque usted tiene esposa. Usted está cometiendo adulterio. Hasta que usted no haga bien las cosas, yo no, por dinero no lo puedo hacer. Y me dijo que yo no era verdadero porque no lo quise casar. Le dije, no, yo no puedo negociar con la Torá. No puedo hacerlo. Hay algo interesante de todo esto.
Miremos que cuando usted toma el valor de la palabra Pinjas y le permuta las letras, me dan 8 palabras claves. La palabra Penei significa mi rostro, significa tener comunión. La palabra Pesaj, mire que la palabra Pesaj, de la fiesta de Pesaj sale la palabra Pinjas. Significa pasar por encima, o sea, dejar el pasado y avanzar a lo espiritual. La palabra Sapam, que significa estar bajo cobertura, estar en sujeción. Una persona que tiene que tener el espíritu de Pinjas debe tener comunión, debe dejar el pasado para dar la obediencia, debe estar bajo sujeción de su líder y del Eterno. La cuarta, la palabra Sagat, que significa estar adherido, ligado, comprometido. Si la persona quiere tener el espíritu de Pinjas, debe ser una persona comprometida con su quejilá, con la Torá, con sus líderes. La quinta, la palabra Hasaf, que significa discernimiento, revelar. La persona debe desarrollar en su corazón un espíritu de discernimiento. Eso implica comenzar a escoger entre lo bueno y lo malo. La palabra Nafaf, que significa estar avivado, encendido, debe ser una persona de adoración, de alabanza, que cuando lleguemos a dar al Eterno no solamente vaya a aplaudir, sino que su vida se adentre a las profundidades de la alabanza. La palabra Nasaj significa humillar, abatir, debe tener un corazón humilde y sencillo. Y por último la palabra Hassam, con Samet, que significa estar completo, estar ocupado, debe estar dedicado al estudio de la Torah. Queremos tener, luego el pastor yo creo que colocará estas permutaciones en la página para que tengamos los 8 pasos para que el espíritu de Pinjas esté sobre nosotros. Comunión, dejar el pasado y seguir la obediencia, estar bajo sujeción a la autoridad, estar comprometido con emuná en la quejilá donde el Eterno lo colocó, tener discernimiento, tener pasión por la alabanza y la comunión con el Eterno, tener una persona humilde y por último, tener estudio de Torah. Si usted no se alimenta, le pregunto, ¿cómo va a alimentar a otros? ¿Cómo vas a alimentar a otros? Hay una frase final que dice, Vayerá Pinjas ben Eliazar, suma 785. Este valor me revela el por qué el Eterno escogió a Pinjas. El 785 es la gematría de la palabra Besalmut, que significa en la sombra o bajo la sombra. Y la palabra también que tiene valor 785 es la palabra Bemismoteija, en tus mandamientos. Pinjas estaba bajo la presencia del Eterno. Pinjas era un hombre de leyes. Dicen aquí en Colombia, los abogados dicen, let dures es les. Dure la ley, pero es ley. Hay reglas que hay que seguir. Hay reglas que hay que comprometernos, ¿cierto? Hay reglas que tenemos que mantenernos claras. Nosotros no podemos salirnos de lo que el Eterno estableció. Y si usted es nuevo en este caminar, pues búsquese un rabino, búsquese un moré, búsquese una quejilá donde se hable de Torah, donde Mashiach sea el centro. Si usted no encuentra a Yeshua en la Torah, esa iglesia, esa congregación no es correcta. Se lo digo con toda sinceridad. Si usted no encuentra a Yeshua en la Torah, va a tener problemas, porque dice aquí la palabra que Pinjas, dijo el Eterno, encontró un celo como el mío. Pinjas era un hombre celoso. Y la palabra celoso en hebreo es la palabra kiná, significa celo, apasionado, una persona que está ocupado, comprometido. Y esta palabra kiná es kuf nun alef. Se relaciona con la palabra kané, kuf nun hei, que significa caña aromática, olor de incienso. ¿Qué quiere decir? La persona, para poder comenzar a desarrollar un celo en su corazón, debe tener comunión con el Eterno. Dice Jeremías capítulo 23, verso 22, y si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran escuchado, hubieran visto mi palabra, hubieran sacado a mi pueblo de su mal camino. Usted no puede enseñar Torah si usted no primero habla con el rey. Usted no puede decir que sabe Torah si no tiene comunión con él, si usted no tiene buen olor de santidad. Y esto cuesta, ¿sabe? A mí que llevo en el mesianismo 22 años, me ha costado gran cantidad de lágrimas, me ha costado, ¿sabe? Me cuesta a veces orar, se lo digo sinceramente, porque a veces los problemas, circunstancias intentan quitarme la oración. Acuérdese que la palabra, cuando el pueblo de Israel, la palabra amorreo, en hebreo, amorrí significa el que quita la oración. Uno de los grandes gigantes de la tierra de Canaán es el que quita la oración. Ahora, hay algo más para ir terminando. La palabra kiná suma 403, perdón, cané suma
403 en su valor interno, o sea, al sumar el valor de cada letra en su valor interno, y 403 me da la gematría de la palabra Hameshuhim, que significa consagrados y ungidos. El Eterno quiere que tú y yo nos comprometamos. Kiná, Kuf, Nun, Aleph, que me da los 3 niveles de la Kiná. Hay 3 niveles para tener Kiná o tener celo. Kuf, Kedushá, santidad. La Nun, la palabra Nezzer, apartado y comprometido, significa de la palabra Netzá, constancia y firmeza. Y la Aleph, de la inicial de la palabra Emuná, confianza y determinación de seguir al Eterno. Eso es lo que despierta el celo del Eterno. Una persona que está comprometida, una persona que tiene emuná y una persona que tiene santidad. Son 3 niveles importantísimos que debemos desarrollar. Estamos en el proceso de ascenso. Si no lo trabajamos, de seguro vamos a tener muchos problemas. Y el enemigo nos va a enviar muchas moabitas. No solamente físicas, las mujeres bonitas, que decimos así entre comillas, ¿cierto? Aunque ninguna más bonita que la esposa de uno, eso sí, ¿verdad? Pero van a mandar mujeres que van a querer seducirte. Van a mandar el dinero, la fama, el orgullo. Hasbe Shalom. Y para terminar, la frase, Vayerá Pinjas ben Eliazar, y vio Pinjas, hijo de Eliazar, suma 785, que me revela el por qué Pinjas vio y pudo levantarse. Me da la frase, Kohu be Yeshua Hamashiach, su fuerza estaba en Yeshua, el Mesías. Si tu fuerza y mi fuerza, tu visión, tus deseos no están puestos en Yeshua, como dijo en Hebreos capítulo 12:1, puestos tus ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, pienso que el estudio de la Torah que tú tienes es vacío. Yo doy gracias al Eterno por el Rabino Shapira, porque veo que es un hombre que está centrado en Yeshua. Y ese es nuestro apasionamiento. Yeshua es el espíritu de Pinjas estaba, en Pinjas estaba el espíritu de Yeshua que vino a atravesar. Él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Él vino a traer problemas. ¿En qué sentido? Vino a romper la oscuridad para manifestar la luz. Y por eso yo te invito, mi hermano pastor, mi hermano Roe, rabino, o mi hermano que está en su casa. Si verdaderamente queremos que haya un Beit Shalom, un pacto de paz en tu casa, sé radical. No juguetees con la Torah. No negocies con los principios divinos. Ya están establecidos, eso ya está escrito, eso ya está inventado. Lo que tenemos que es oír y obedecer. Acuérdense que el pueblo de Israel cuando estaba en el monte dijo, Naaseh benisma, oiremos y haremos. Porque a la medida que vamos haciendo, vamos desarrollando en nosotros el rúa que nos va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo. Te voy a decir algo, no va a ser fácil, pero esto es para valientes. Solamente los valientes lo arrebatan. Si tú eres un valiente, vas a levantarte a partir de ahora. Y cuando veas que hay anatema en tu casa, en tu hogar, aún en la congregación, levántate y confiesa realmente que eso no es kosher. Usted no puede permitir, usted no puede negociar con sus hijos cosas que no son kosher, porque el enemigo se va a meter allí como las pequeñas zorras que dañan el viñedo. Así que yo quiero motivarte, que con la fuerza de Yeshua, ¿cierto?, podamos vencer el espíritu al peor que quiere profanar nuestros ojos, que quiere profanar nuestros oídos, que quiere profanar nuestra boca y quiere quitarnos el discernimiento, porque la nariz tipifica el discernimiento. Levántate en el nombre de Yeshua. Y si no tienes fuerzas, ve a la presencia de Hashem. Búscalo a tiempo y fuera de tiempo. Y no te levantes de allí hasta que sientas paz en tu corazón. Y de seguro vamos a traer dirección al pueblo. Va a parar la mortandad. Va a parar lo que el enemigo quería hacer. Hashem te llamó a ti y a mí para reflejar a Yeshua. Pablo lo dijo, Saulo lo dijo. Sean como yo soy de Yeshua. Así que activa el espíritu de Pinjas, que es el espíritu de Mashiach en nosotros, que hoy más que nunca Hashem quiere que se levante. Amén. No sé si el pastor Oscar tiene algo que decir. Mi hermano, gracias. Realmente ya no tengo nada más que agregar. Ha sido una presentación maravillosa. Todo lo que el Eterno te está dando. Me sorprendo y me gozo en ver toda esta revelación de los números dentro de la Torá que nos lleva a entender lo que hay codificado dentro de la Torá. Porque esto es la mente de Mashiach, esta es la mente del Eterno. Y hay tanto
Hay tanto, amado. Y yo te agradezco muchísimo por compartir tu conocimiento, lo que el Eterno ha puesto en ti, compartirlo con todas las personas alrededor de la tierra, porque tenemos pastores viendo, pastores que yo conozco hace muchos años y los amo muchísimo. Hermanos que hemos salido en diferentes misiones en mi país, hermanos que están prevaleciendo, persistiendo en Torah en otros países también, como nuestro hermano Elber Bahamón, que le voy a pedir que la próxima semana nos ayude aquí con el programa de las perlas de la Torah. Gracias por recordarnos que la Torah no es negociable. Gracias por recordarnos de buscar a Mashiach codificado dentro de la Torah, porque en cada letra está Él. Él es el centro de nuestras vidas. Y hay algo que me ha reforzado mucho trabajando con el Rabino Shapira. Él me dice, Oscar, siempre tienes que dar lo mejor de ti. No el 100%, sino el 110%, porque Hashem te va a dar mucho más. Así es que es un privilegio muy grande poder trabajar con el Rabino Shapira, con el resto del personal dentro de Yeshiva Shuvu Ahavat Ami, por amor a mi pueblo, haberlos conocido a ustedes y encontrar toda esta revelación que ahora está abierta para todos, porque esto ya queda grabado y lo vamos a poder ver muchísimas veces más para poder continuar creciendo. Gracias, amado. Le pido, por favor, si hay alguien que tenga alguna pregunta para el pastor Eliyahu, por favor, si la puede poner ahora mismo, un par de minutos, pastor. Yo sé que ya tenemos que irnos. Si no hay ninguna pregunta, entonces despídanos en oración para este Shabbat, que sea un Shabbat glorioso, de mucho gozo, amado. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, Melech HaMashiach, Min Azram el Israel, Todá Rabá Adonai Eloheinu Melech Olam HaKadosh Baruch Hu, por darme el privilegio de hablar de tu Torah. Avinu, lo hago con pasión, lo hago con alegría, porque sé que tú has limpiado mi alma y me has llamado sin merecerlo. Bendigo al Rabino Shapira, al Rabino Beisin, a todos los rabinos de la Yeshiva Shuvu. Bendigo al pastor Oscar y a todos los que nos están escuchando hoy. Padre, te ruego en tu inmensa Gesed que envíes tu Ruach HaKodesh, que el fuego de tu presencia encienda nuestro corazón y nos permita desarrollar el Rúa de Pinjas, que es el Rúa del Mashiach. Que no tengamos temor de levantarnos cuando veamos que todo está difícil, que podamos levantarnos y profetizar y declarar, que podamos manifestar al mundo que Yeshua se nos apareció, no porque lo dijo un libro, no porque lo vimos, sino porque tuvimos una relación personal con Él. Que haya apasionamiento en nuestro corazón, Padre. Nos humillamos y reconocemos que somos débiles. Padre, fortalécete en nosotros. Nosotros no podemos, pero tu presencia en nosotros nos levantará y hará que pasemos por encima de todas las cosas, Padre. Bendigo tu nombre, Adonai, y reconozco tu presencia. Reconocemos que tú eres el Rey. Que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos invite, Padre Kadosh, a no dar el 100, sino el 110%. Nos permita discernir los tiempos, que podamos ver lo que tú quieres hacer, Padre. Que entendamos que nuestra mayor riqueza es tu Torah, es tu presencia, Padre. Bendigo cada persona que está. Bueno, creo que se cortó nuestra transmisión con nuestro amado hermano Eliyahu. Hermanos, que el Eterno les guarde, les bendiga en este Shabbat. Gracias por estar con nosotros. Compartan esta enseñanza. Si llegó a su corazón y a su mente, no solamente se quede con él, sino que compártalo alrededor de la tierra, porque llegó el momento de la revelación plena para el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel y todos aquellos que hemos sido injertados en el olivo natural. Shabbat Shalom. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Nos vemos pronto.